compañeros, ¿cómo está David, Héctor? ¿Cómo les va? Muy buenos días, mi estimado profesor. Buenos días a todos los participantes también. Gusto saludarles desde la calurosa Varina ahorita. Estará preguntando David, Héctor, allá en Barinas, que por qué estoy yo con suéter, porque estoy aquí a 8 grados, 7 grados en Otavalo, Ecuador. Demasiado frío. Ya, Sí, 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 un poquito, bastante frito porque para los que no toleramos mucho el frío es normal. Pero siempre el frío es más soportable que el calor. totalmente de Más acuerdo, asequible todavía. totalmente de acuerdo, compañeros. Extrañando a Barinas, precisamente. Muchos años formé parte del equipo de fútbol sala del Colegio de Abogados de Barinas, en los Juegos Nacionales de Abogados, desde el 93 jugué por Barinas como casi 20 años en el Colegio de Abogados. Y siempre íbamos a Barinas en agosto a compartir con los compañeros del colegio. Mm. Oye, qué bueno, qué bueno. Hasta no hace mucho se hicieron los juegos, creo que fue en Valencia, ¿no? En esta última oportunidad. Creo que fue en Carabobo. Valencia, sí, Valencia, Yaracuy, esos sectores son los últimos que han organizado por precisamente la depresión económica que ha tenido los colegios de abogados que antes podían cubrir estas actividades deportivas y que últimamente ha sido más el esfuerzo del aporte de los colegas, ¿no? A nivel individual para poder participar. Mm. Buenos días, ¿cómo está, profesor? ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo estamos? Luz, tengo conectados tres participantes. ¿Iniciamos o esperamos un ratico más? Puede iniciar, profe. Ok, perfecto. Bueno, formalmente entonces le damos inicio a este tercer encuentro, segundo encuentro síncrono de la materia globalización e integración de mercado en este doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. Les recuerdo que les extendí el plazo para la entrega de la actividad. Yo sé que todos andamos un poco de tiempo, tenemos muchas obligaciones y desarrollar un buen trabajo, una buena actividad requiere una inversión de tiempo. Por eso se los extendí. La semana que viene, la actividad ya la voy a, termino hoy y ya cuelgo la actividad de la próxima semana, el próximo sábado, que recordemos que es asíncrona. Y el quinto encuentro, o sea, 2 semanas más arriba, que es el encuentro final, ustedes van a presentar la socialización del artículo con posibilidad de ser arbitrado, que lo, lo están desarrollando en forma muy plana, es decir, sin seguir una norma en específico, porque lo podemos posteriormente adaptar a la normativa de cualquier evento o cualquier revista. La idea es entonces que desarrollemos ese capital de gestión de conocimiento para incrementar nuestra producción intelectual. ¿Qué vamos a tratar hoy? Hoy vamos a tratar el punto de, de los organismos u organizaciones económicas multilaterales. ¿Qué son esos organismos o instituciones económicas multilaterales? Es un conjunto de instituciones con base gubernamental cuya actividad, o por lo menos uno de sus integrantes, debe ser un Estado o una parte significativa de la misma. Se dirige entonces a promover el desarrollo en países receptores de ayuda. Hay una frase clave allí que son esos países receptores de ayuda, es decir, países que en un momento determinado están atravesando una situación política, económica, social, demográfica necesaria o urgente que demanda la intervención de ayuda con el desarrollo de planes, la adopción de políticas y la ejecución de presupuestos, ayudar a que esa situación se equipare. Es un conjunto de instituciones internacionales dirigidas a promover el desarrollo de países receptores de ayuda. Dentro de ellos se distinguen dos organismos, los que tienen carácter netamente financiero, que ya vamos a hablar de varios de ellos, y los que tienen carácter no financiero, es decir, los que solamente van a desarrollar o promover la ayuda internacional. Son organizaciones que se encuentran conformadas por 3 o más naciones, cuya principal misión será entonces trabajar conjuntamente con las problemáticas y aspectos relacionados con las diversas situaciones de orden mundial. O sea, cómo estas problemáticas que afrontan y afectan las naciones intervienen en el desarrollo de las economías, frenan el desarrollo de las economías, y hay organismos entonces que se encargan de prestar esa ayuda, prestar esa colaboración para que se puedan desarrollar
sus procesos en forma normal. Representa gran importancia dado que es un concepto ampliamente difundido dentro de las relaciones internacionales. Ya sabemos entonces que tienen el aval o tienen la buena pro, tienen el alto grado de relevancia de las relaciones internacionales y se refiere entonces a la situación de países trabajando mancomunadamente en un mismo aspecto o situación en particular. Persiguen conseguir acuerdos globales relacionados con temas de interés que afectan a la mayoría: disminución de la pobreza mundial, disminución del analfabetismo, promoción de políticas de salud, desarrollo de las economías locales, desarrollo de las economías mundiales, situaciones de guerra, entre otros. De este modo, llegar a consensos para implementar acciones concretas y poder mantener un equilibrio entre los intereses de las naciones que integran estos acuerdos, estos pactos, estas instituciones. Si me quedo parado aquí. Ok. Tenemos entonces dos definiciones básicas. La primera definición que promueve el Fondo Verde, que el Fondo Verde es una institución sin fines de lucro con sede en Perú, que está muy relacionada en América Latina, todo lo que tiene que ver con estas instituciones, fomentada al desarrollo de los recursos y prestar ayuda internacional. La define como instituciones sin ánimos de lucro, cuyo capital está constituido por las aportaciones de diversos gobiernos y cuya actuación está vinculada con acciones multilaterales, así como estados individuales, asociaciones de estados o un estado netamente individual. Ahora, un portal netamente económico, que es economía.org, las define como una entidad supranacional. O sea, posee una cantidad de naciones con base a los organismos que la integran, por lo cual está formada por varios países. Se desarrollaron especialmente a partir de la Primera Guerra Mundial, pero con mayor énfasis en la Segunda Guerra Mundial, cuando el orden internacional se encontraba en peligro, puesto que el mundo se encontraba dividido en dos bloques enfrentados. Su propósito para ese momento, y se sigue manteniendo, es alcanzar acuerdos globales en relación con temas determinados como el comercio, cultura, cooperación, paz, entre otros. Fíjense que estamos hablando de aspectos sociales, aspectos económicos, la disminución de la pobreza, disminución del analfabetismo, promover políticas de salud, pero ahora el portal Economía le incluye aspectos relacionados con el comercio internacional. Y todos estos países van a promover entonces que entre las diversas naciones se desarrollen acuerdos, tratados y políticas para fortalecer el comercio internacional. Fortaleciendo el comercio internacional, entonces se va a desarrollar la economía de estas naciones y, por supuesto, la ayuda a prestar se va a reducir porque va a tener un Producto Interno Bruto equilibrado que le va a permitir desarrollar sus políticas públicas en función a los gastos o a la inversión, dependiendo cómo se esté tratando el tema. Tiene como finalidad entonces, comenzamos con el primero, uno de los más grandes o de los que más repercusión tiene o posee a nivel de cómo se visualiza en el entorno mundial, y es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, conocido como FMI, tiene como finalidad promover la cooperación monetaria internacional, garantizar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado, crecimiento económico sostenible, es decir, que se pueda mantener en el tiempo, y reducir la pobreza en el mundo entero. Fíjense la magnitud, toda la intencionalidad del Fondo Monetario Internacional. El planteamiento anterior entonces se relaciona con garantizar la estabilidad en el sistema monetario internacional, reducir con la balanza de pagos, donde los pagos internacionales y los tipos de cambio se ven afectados, que permite entonces a los países y a sus ciudadanos realizar transacciones entre sí, realizando un seguimiento a la economía mundial y especialmente a las economías de sus países miembros, concediendo préstamos a las naciones que enfrentan problemas en la balanza de pagos, o sea, no pueden afrontar las situaciones de pago a nivel internacional, y prestando ayuda práctica a sus clientes. No todo lo que vemos podemos decir que es netamente perfecto. Hay economistas que defienden la postura del Fondo Monetario Internacional, hay economistas que la defienden, pero tienen sus limitaciones en relación al grado de actuación del Fondo Monetario Internacional, pero también dependiendo y voy a tocar un punto álgido,
un punto medular y que no busco herir susceptibilidades, pero sí que hablemos en términos de sana paz, dependiendo del orden político con que con que se esté analizando. Dependiendo del orden político con que lo estamos analizando, el Fondo Monetario Internacional lo podemos ver como netamente interviniente o netamente prestador de ayuda. Cuando hablamos entonces como lo vemos, netamente intervenientes, cuando lo relacionamos directamente con mercado capitalista, mientras que cuando lo vemos con mercado de ayuda, entonces lo estamos viendo como una institución de cooperación internacional que tiene costo recurrir a él, pero se hace necesario en determinados momentos. En América Latina, las actuaciones del Fondo Monetario Internacional más grandes que se ha dado son las siguientes. En 1994, México, en la crisis económica que presentó muy fuerte su crisis, con una gran intervención del fondo de 18.000 millones de dólares para ese entonces. La crisis de Asia en el 97, que no es América Latina, pero sí se repercutió, tuvo su repercusión en América Latina, con 36.000 millones de dólares que aportaban a los tigres asiáticos para equilibrar la crisis que presentaba en esos momentos. Rusia, que en el 98 también presentó una fuerte crisis, y el Fondo Monetario entonces aportó 22.600 millones de dólares. Brasil, en 1998, con 41.500 dólares, para, se me pegaron, 41.500 millones de dólares, Turquía con 11.000 millones de dólares en el 2000, Argentina, que ha recurrido en varias ocasiones a la intervención del Fondo Monetario Internacional en el periodo comprendido entre el 98 y el 2002 con 21.600 millones de dólares, y posteriormente en el 2018 hacia acá con 57.100 millones de dólares en préstamos de orden internacional. Grecia, con la crisis que experimentó en el 2010, Portugal, con 78.000 millones, 78 millones de dólares, es parte de un resumen de la actuación a gran escala o de mayor impacto que ha desarrollado el Fondo Monetario Internacional en los últimos años. Pero para que el Fondo Monetario Internacional pueda abarcar o tener ámbito de acción, requiere entonces de el apoyo de otras instituciones, de otros organismos que van netamente de la mano, porque a pesar de tener estructuras totalmente distintas, trabajan en conjunto, lo que es Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial, o conocido como Banco Mundial. Entonces, conocemos como el Banco Mundial como una de las principales fuentes internacionales de financiamiento y conocimiento para los países en desarrollo. Se constituye entonces con el compromiso de crear políticas, programas y proyectos orientados a reducir la pobreza, a aumentar la prosperidad económica y promover el desarrollo sostenible. ¿Quiénes integran el Banco Mundial? El Banco Mundial originalmente se integra por dos grandes instituciones, que son el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que otorga préstamos a gobiernos de países de ingreso mediano y de ingreso bajo con capacidad de pago, y la Asociación Internacional de Fomento, que concede préstamos sin intereses o créditos, así como donaciones a gobiernos en países más pobres. A partir de estas dos organizaciones, lo que son el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento, se derivan tres grandes instituciones más. La primera es la Corporación Financiera Internacional, que es la mayor institución internacional de desarrollo dedicada única y exclusivamente al sector privado. Fíjense que ya no hay economía nacional, economía mundial, economía de los países, ahora organizaciones privadas. Ayuda a países, a las organizaciones, perdón, que están en esos países a lograr un crecimiento sostenible, financiando inversiones, movilizando capitales en los mercados financieros nacionales e internacionales, y a la prestación del asesoramiento, del acompañamiento a esas organizaciones, pero también a los estados. Se encuentra también el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, que promueve la inversión extranjera directa en países en vía de desarrollo, es decir, como capitales extranjeros ingresan a una determinada economía para promover el desarrollo de esta, apoyar el crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar las políticas de las personas. Cumple este mandato, ofreciendo seguros contra riesgos políticos que son garantías a los inversores. Y como último orden,
el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, que ya es un órgano de intermediación, que tiene la facultad de prestar servicios de internacional de conciliación y arbitraje para ayudar a resolver disputas sobre inversión. Fíjense que todas 5 conforman el Banco Mundial, pero las 2 principales, Banco Internacional de Construcción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento. Toda esta información la conseguimos entonces en la página web del Banco Mundial, donde vamos a encontrar la amplitud de todo lo que son sus operaciones y todo lo que conlleva el ejercicio de las políticas internacionales en correlación a desarrollar, promover y equilibrar el desarrollo constructivo de las economías internacionales. ¿Qué ahora que vemos del Banco Mundial? ¿Dónde presta, dónde se desarrolla o cuáles son esos niveles que opera el Banco Mundial? Tenemos 3 niveles: el nivel intergubernamental, el nivel interinstitucional y el nivel institucional. El primero, el intergubernamental, se relaciona con las misiones diplomáticas con sede en Nueva York y con los órganos rectores, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, y el Consejo Económico y Social, la ECOSOC, y el Consejo de Seguridad, todas las Naciones Unidas. A nivel interinstitucional, es decir, entre instituciones, actúa con la Junta Directiva Ejecutiva del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del cual el Banco Mundial es solamente un miembro observador. No tiene voz, puede opinar, pero no tiene voz ni voto. Mientras que a nivel institucional se coordina con el Secretario General de la ONU, su secretaría y los diversos fondos y programas de la institución como un programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Entonces, apoyando allí netamente programas que van en pro de la educación, la alimentación y la salud para los niños o para los infantes en las economías con procesos de degradación o que presentan situaciones particulares. ¿Cómo se desarrollan ambas instituciones? Que estamos hablando de esa dualidad de funciones del Grupo Mundial del Fondo Monetario Internacional. El Grupo Banco Mundial trabaja con los países en desarrollo con el fin de reducir la pobreza y aumentar la prosperidad compartida, mientras que el Fondo Monetario Internacional se ocupa de estabilizar el sistema monetario internacional y actúa como autoridad de supervisión del sistema monetario internacional. Es garante de la ejecución perfecta o equitativa ejecución de las acciones del sistema monetario internacional, mientras que el Grupo Banco Mundial proporciona financiamiento, asesoramiento en materia de política de asistencia técnica a los gobiernos y también se centra en el fortalecimiento del sector privado de los países en desarrollo. El Fondo Monetario Internacional hace seguimiento de la economía mundial y a los países miembros, concede los préstamos a los países que enfrentan problemas de balance de pago y presta ayuda práctica o técnica a los miembros, es decir, los estudios de inversión, estudios de viabilidad, estudios de factibilidad. Para ser elegidos como miembros de tanto del Grupo Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, primero deben adherirse al fondo. Una vez que se encuentran ya pertenecientes al Fondo Monetario Internacional, entonces entran a conformar parte del conglomerado del Banco Mundial. En la actualidad, cada una de las instituciones cuentan con 189 países miembros que desarrollan acuerdos, presentan proyectos, reciben proyectos y se les presta ayuda para el desarrollo de sus economías y por ende del sistema económico en pro de maximizar los beneficios que se tienen de una economía de escala que va en función a la economía normal y a transformarse en una economía naranja. Cuando hablamos de esta economía naranja, una economía creativa, donde a partir de elementos no tradicionales del conglomerado económico se exploten áreas de acción que permitan desarrollar estas áreas y maximizar el beneficio obtenido. Es un tema álgido del cual podemos tratar de la economía naranja, sobre todo en épocas donde el COVID todavía tenemos secuelas, vivimos todavía con el COVID-19 y tenemos secuelas producto de su recuperación, porque estamos en proceso de recuperación. Entonces, incorporar el tema de la economía naranja es darle una nueva concepción, una nueva visualización a los ingresos no tradicionales que pueden desarrollar municipios
localidades, estados, gobiernos a nivel nacional para obtener fondos y de esta forma diversificar los planes de acción. El sistema GAC, que es otra institución que se creó para desarrollar para consolidar estos organismos multilaterales, organismos económicos multilaterales, se orientó netamente al comercio aduanero. ¿Cómo se denominó en ese momento? El General Agreement Tariff Control Center, Acuerdo General sobre Aranceles y Aduaneros y de Comercio, se consolidó con un tratado vinculante entre 103 países, creado con la finalidad de garantizar a los medios empresariales un entorno comercial internacional estable y previsible. Fíjense las dos palabras claras: estable y previsible. Que se mantuviese en el tiempo, pero también fuese previsible ante los cambios que pudiesen ocurrir. Un proceso continuo de liberación del comercio. El sistema multilateral de comercio contribuyó al crecimiento y al desarrollo de la economía mundial. En octubre de 1947, 23 países firmaron el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GAC, en el Palacio de las Naciones en enero. En el acuerdo se recogían las concesiones arancelarias convenidas en las primeras negociaciones comerciales multilaterales y en conjunto las normas destinadas a evitar que dichas concesiones fueran anuladas por la adopción de medidas restrictivas del comercio. O sea, que cada país desarrollase medidas restrictivas que fuesen en contra de lo que estaba acordado en la convención. Ese era su punto central: evitar que eso sucediese. En 1948 entra en formalmente vigencia el GATT, pero en 1994 se da por terminado este acuerdo para dar paso a una organización que se preveyó, que se visualizó en mayor orden, que es la Organización Mundial del Comercio. ¿Cómo esta Organización Mundial del Comercio sustituyó al sistema GATT, pero también el GATT permite entonces establecer un sistema multilateral de comercio firme y próspero que se hizo cada vez más liberal mediante rondas de negociaciones comerciales? Sin embargo, hacia el diseño de los 80, el sistema necesitaba una reorganización a fondo. A partir de esta reorganización, surge entonces un nuevo orden, surge una nueva interacción que necesitaba la adopción, perdón, de nuevos lineamientos, la nueva estructura, de una nueva visualización orientada a fomentar el comercio internacional. Por eso entonces que se da origen, se elimina el sistema GATT y comienza la Organización Mundial del Comercio. Que la Organización Mundial del Comercio es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. La única. O sea que los países que desarrollan formalmente el libre comercio entre las naciones, los cuales Venezuela es querido, debemos pertenecer a esta organización para fomentar el libre comercio. Los pilares sobre los cuales descansan son los acuerdos que internamente determinó la organización, que han sido negociados, pero también renegociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo de la organización es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida y libre y precisa. Tiene diversas funciones, entre las cuales las más relevantes se encuentran: administrar un sistema mundial de normas comerciales. ¿Cómo estas normas comerciales van a ser administradas y regidas por una única organización? Funciona como foro para la negociación de acuerdos comerciales de orden internacional. Se ocupa entonces de la solución de las diferencias comerciales entre sus miembros, atiende las necesidades de países en desarrollo, toma todas las decisiones importantes son adoptadas por los gobiernos, ya sea por los ministros, embajadores o delegados que representen a una nación, y una serie de principios simples y fundamentales constituyen la base del sistema multilateral de comercio. Su primordial función o su médula central entonces se trata de abrir el comercio en beneficio de todos. La apertura a ese comercio para que todas las organizaciones, todos los organismos representados, todos los países, todas las economías pueden entonces participar, ser parte de él y fomentar el comercio en relación al intercambio de bienes o de servicios para fortalecer su sistema económico. La conferencia de la ONU para la Organización del Desarrollo, como se conoce como la UNCTAD,
promueve la integración de los países en desarrollo en la economía mundial. La organización ha evolucionado gradualmente hasta convertirse en una prestigiosa institución basada en la gestión del conocimiento. Fíjense, una palabra clave que estamos desarrollando aquí, que es gestión del conocimiento, cuyo valor tiene por objeto orientar los debates actuales sobre las políticas y la reflexión en materia de desarrollo, velando especialmente porque las políticas nacionales y la acción internacional se complementen mutuamente para lograr un desarrollo sustentable. Tres frases clave. Gestión del conocimiento, que es cómo se va a fomentar el conocimiento en una organización y también en el Estado. Políticas nacionales y de acción internacional. Cómo las políticas nacionales se van a ver fortalecidas por las políticas de orden superior, que son las de acción internacional, que van a promover un desarrollo sustentable, o sea, que se pueda mantener en el tiempo. Para cumplir con el mandato de esta institución, la organización desarrolla tres funciones claves o tres elementos claves en su acción. El primero, actúa como un foro para la celebración de debates intergubernamentales, respaldados por la opinión de expertos en el intercambio de experiencias dirigido a establecer consenso. Debate, los Profe, disculpe que lo interrumpa. Faltan 10 minutos para cortarse. Si se corta, nosotros volvemos a ingresar con este mismo link. Perfecto, Luz, pero es esta lámina y la que viene. Yo creo que sí no alcanza el tiempo. Ah, ok, profesor. Gracias. Entonces, fíjense, cómo el intercambio de opiniones en estos debates va a fortalecer la gestión de conocimiento, la realización de actividades relacionadas con la investigación, análisis y políticas de recopilación de datos para obtener estadísticas a nivel mundial en relación a los procesos económicos, que requiere también entonces la gestión del conocimiento para determinar cómo se van a extraer los datos, cómo se van a procesar, pero también cómo se van a analizar y generar los elementos conclusivos. Y como última opción, ofrecer asistencia técnica de acuerdo a las necesidades específicas de los países en desarrollo, en particular los que poseen menos desarrollo y a las economías que están en transición. Coopera con otras organizaciones y países donantes en el envío de asistencia técnica. Fíjense que no estamos hablando de productos, estamos hablando de un servicio de intermediación en lo que es gestión del conocimiento y asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos económicos. Este organismo tiene como principio clave la conservación, restauración, uso sostenible de biodiversidad, la distribución equitativa de los beneficios del libre comercio y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Y la organización basa su eje de acción en tres elementos clave. El foro de debates intergubernamentales, como lo vimos hace rato, la investigación, análisis y la política de recolección de datos para el fortalecimiento de las estadísticas mundiales de función de las economías y la asistencia técnica para la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos de inversión de otras entidades como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, pero primero con la realización de los proyectos para determinar la viabilidad. Para que entonces todo esto pueda ser desarrollado, se presenta otra institución clave, que es la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, la CEPAL. La Comisión Económica fue establecida en 1948 y comenzó a funcionar en el mismo año, pero en 1984 decidió cambiarse el nombre para ampliarlo y se llama Comisión Económica para la América Latina y el Caribe. Anteriormente se le había excluido lo que era el Caribe, no lo integraba. Es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas que se fundó para contribuir con el desarrollo económico de la América Latina, coordinar las acciones encaminadas a la promoción y reforzar las políticas entre los países entre sí con las demás naciones. La CEPAL en el área de desarrollo económico tiene como objetivo la promoción de un crecimiento económico equitativo a largo plazo y la generación de recursos financieros para el desarrollo de todos los países que integran el área, pertenecer a un sistema, desarrollar un sistema comercial abierto, un sistema financiero basado con normas previsibles y no discriminatorios, incluyendo como que incluye el compromiso de lograr una gestión una gestión de los recursos públicos, el desarrollo de los planes para fortalecer los programas de alimentación y reducción de la pobreza en el plano nacional e internacional. Para que esto ocurra, entonces, la CEPAL tiene en su Agenda 2030 17 objetivos claves.
que estos objetivos claves van en final, erradicación de la pobreza, que el hambre sea cero, política de bienestar y salud, la educación de calidad, la igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, infraestructura e innovación, reducción de las desigualdades a nivel mundial, ciudades y comunidades sostenibles, ciudades inteligentes y no contaminantes, producción y consumo responsable, políticas que ayuden a minimizar el impacto climático y la huella ecológica que el hombre y las organizaciones están dejando en la Tierra, fomentar la biodiversidad de la vida submarina, crear ecosistemas terrestres viables, sostenibles y, por supuesto, de alto impacto para la acción del hombre, la paz y justicia con instituciones sólidas y lograr alianzas para el objetivo de todos estos el logro de estos 17 objetivos. Quiere decir que para el 2030 los objetivos, los planes de acción de la CEPAL van orientados a 16 áreas claves con un objetivo final que es lograr la alianza entre todos sus países miembros para desarrollar todas estas acciones y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la América Latina. Ok, los escuchamos y abrimos el debate por el tiempo que nos queda. ¿Los escuchamos o los leemos? Hola, profesor, ¿cómo está? Bueno, Rapidito, ¿no? De lo que ha mencionado usted hoy en la clase. te escuchamos. De la organización del Fondo Monetario Internacional recuerdo mucho aquel plan Brady, ¿no? Hace ya como quizás 3 años, 30 años quizás, ¿no? Yo creo que está muy cercano a los 30. No me recuerdo bien, pero está muy cercano a los 30. Sí. Sí, como usted habló que el Fondo Monetario precisamente era para eso, para equilibrar o para aportar políticas monetarias en beneficio de los países. Estaban bien endeudados en aquella época. Uh-huh. Pero sí hay algo que me llama la atención, es que, por ejemplo, organismos multilaterales como la CEPAL, veo que con esa política de sustitución de importaciones y esas cosas que ellos aplicaron en aquella época, iban como en contra de la integración económica, ¿verdad? Porque buscaban que cada país más bien se desarrollara y se encerraran entre ellos mismos. ¿Sería? ¿O estoy Exactamente. equivocado? No estás equivocado. Lo que pasa es que hablamos, fíjate, cómo las cosas han evolucionado en el tiempo. Tienes el 100% de la razón en lo que estás planteando. Porque fíjate, para aquel entonces manejábamos un alto índice de endeudamiento entre las naciones, pero también buscaban fortalecer sus economías particulares o economías, cada una de sus economías. Pero el tiempo nos ha dado la razón de que un país no puede fortalecer, una economía nacional no puede fortalecerse por sí sola, sino que tiene que desarrollar acuerdos con otras economías para que este proceso sea mancomunado. Es decir, no es igual trabajar los objetivos que yo puedo conseguir trabajando solos que trabajando nosotros cinco en conjunto. Entonces, estos acuerdos, estos objetivos que se han fomentado a nivel internacional, ya no se basan únicamente en fomentar un país, sino fomentar programas en varios países y que el intercambio pueda generar recursos sostenibles en el tiempo, pero también de repercusión en cada una de las economías. Entonces ya vamos a políticas de integración más que de inclusión. Perfecto, gracias. Gracias a ti, David. Héctor y Pablo. Sí, doctor. Primero agradecerle por muy buena la información sobre las organizaciones multilaterales. Específicamente la experiencia con la que hemos venido trabajando este año ha sido con UNTAC, precisamente, aquí a nivel de la universidad, donde estamos integrando en base a estos objetivos de la Agenda 2030 el tema sustentable a través de un programa para Latinoamérica, para Sudamérica, que estamos trabajando que se llama Una Salud. Entonces, este tema de una salud, que es una salud integral, es decir, ya no es la concepción clásica de la salud humana solamente, sino la salud de todos, derivado de la pandemia ahorita en el 2019, pues efectivamente nos ha permitido ver cómo estos
objetivos no solamente tienen una concepción meramente económica, por supuesto, no tendría sentido un desarrollo sustentable con sus tres pilares, económico, social y ecológico, si este tema Pablo, de, se va, disculpe un momentico, se va a cortar, pero Luz, entramos nuevamente a la sesión con los datos que ya bien, tenemos. no hay problema. Entonces cierro con esa idea de que estamos ya integrados, ya tenemos a Colombia, Perú, Ecuador y próximamente se está integrando a Venezuela a este programa de Sudamérica, pero como a través de estos organismos multinacionales, que en este caso, por supuesto, los fondos de esta investigación, recuerdo los objetivos que presentaste en la lámina anterior, decíamos que una de las formas de participar es a través de la investigación. En base a ese objetivo de la investigación, ONU a nivel Sudamérica pues está haciendo este programa con las universidades y me parece que es fundamental. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando tres líneas. Una, te decía, era una salud, que ha sido muy interesante. Nos ha permitido escribir artículos en revistas como Reflexiones en Costa Rica, AJA en España. Y los otros dos puntos que estamos trabajando este año 2022 son derecho a la ciudad. Recuerdo que comentabas ahorita en las diapositivas que hablabas de ciudades sostenibles, inteligentes, y estamos trabajando sobre ese tema porque la economía que apunta en este proyecto es en el aspecto local, entonces en agendas locales de desarrollo sustentable. Y el último punto, un poquito más complejo, pero que va muy ligado al entorno que tenemos acá, que es el tema del pluralismo jurídico, que atiende al reconocimiento de derechos económicos de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros pues, ir desarrollando y comprender la misión, la función y la visión que tienen estos organismos multilaterales, Luis. Ujú. Fíjate, eh, sin conocer ese proyecto, ese programa que se está desarrollando en el Perú, pero vemos como el término ciudades sostenibles, a algunas personas lo llaman ciudades ecológicamente sostenibles, le colocan el prefijo ecológica, pero desde mi perspectiva, ya lo que digo sostenible, estoy integrando la ecología. Cierto. Permite entonces la interacción de elemento Estado, de elemento sociedad y de elementos organizaciones para crear esas ciudades que puedan mantener un ritmo de crecimiento de la biodiversidad sin afectar la calidad de vida de todos los seres humanos, desde los seres humanos, no solamente nosotros como entidades vivas, sino también hasta los microorganismos, porque los microorganismos necesitamos para el desarrollo de los ecosistemas. Entonces, Así es. este tema de las ciudades sostenibles con relación a la disminución de la huella ecológica, disminución del impacto ecológico, como conocen otras personas, las políticas de generación de electricidad para minimizar el impacto ambiental, la degradación de los espacios geográficos. Entonces, Así es. allí tenemos un gran margen de acción y ojalá en Venezuela pudiésemos acotar ese término de ciudades inteligentes, ciudades sustentables, para que las instituciones y también nosotros como seres humanos, como sociedad, partiéramos de esa premisa para construir los espacios y fomentar la biodiversidad. Y efectivamente, doctora, ahí se estaría observando y materializando esos principios del derecho internacional ambiental que siempre han estado en boga, pero que finalmente terminan siendo mandatos de optimización, como sabemos, contextualizados, pero que no los desarrollamos. Por ejemplo, eso que indica a veces a quién va dirigida estas agendas. Entonces va dirigida pues, a todos por el principio de responsabilidad, por el principio de participación. Entonces, no solamente es el Estado como sujeto de derecho internacional, sino la participación de empresas públicas, privadas, el compromiso de todos de sumar hacia un modelo de desarrollo sustentable que nosotros acá pues le sumamos simplemente una pequeña diferencia que es la que aporta Sudamérica, específicamente Bolivia, Ecuador, cuando habla del summa causa, la cosmovisión andina, referente, por ejemplo, cómo a través de la nueva constitucionalización de la naturaleza como sujeto de derechos impacta en estos modelos económicos. Muy poco conocido es este tema, ya se ha venido divulgando desde 2008, pero ahora todos los modelos económicos comerciales del Ecuador, importación de flores, camarones, que son normalmente el banano, que son los tres rubros potenciales del Ecuador,
pues normalmente tienen ahora que respetar en esos, por ejemplo, relaciones extractivistas entre Chevron, las empresas mineras y petroleras en campos indígenas, por ejemplo, ya no solamente se respeta el tema de una relación antropocéntrica hombre versus hombre y que la naturaleza era un objeto. Ahora en la Constitución ecuatoriana es un sujeto de derechos en las investigaciones académicas ya no se le puede ver que el investigador, que es Luisito, Luisito es el investigador, sujeto y la naturaleza es objeto, no. Ahora es una relación sujeto-sujeto que en la economía y en estas relaciones internacionales poco a poco el FMI, el Grupo Banco Mundial, todo lo que hablamos hoy ya le reconoce prácticamente mi trabajo que estoy haciendo ahorita para la tesis doctoral allí en el IESIT se dirige a eso, que ya si Sudamérica reconoció a la naturaleza como sujeto de derechos, pero solo a nivel de Estado, a nivel de constitucionalismo interno, pero a nivel internacional aún cuesta en algunos, digamos, en algunos estados aceptar, se preguntan cómo es eso que la naturaleza es un sujeto de derechos si no lo podemos ver, si no habla, si no interactúa, si necesita de una persona natural para actuar. Y esa es el alcance que quiere tener. Entonces, fíjate que hoy me cae como anillo al dedo, porque una de las limitantes de mi investigación era y cómo los organismos multilaterales internacionales van a reconocer a esa naturaleza que tú estás proponiendo ahora como sujeto de derecho internacional. Y hoy me has aclarado muchas cosas que me van a ayudar a esa investigación. ¿Y sabes cómo la vas a aclarar aún más? Recurriendo a, a la ciencia que debe ser nuestra madre y nuestro padre, la epistemología. Porque Exactamente. ahí vas a concebir cómo ya no va a ser sujeto y objeto de estudio, sino que ya ahora el objeto se convierte en sujeto y voy a explicar esa relación a través de la epistemología que nadie te lo puede objetar. Porque vas a Exactamente. tener la base en la epistemología, nadie te lo puede objetar. Claro, tal vez, Tan simple el que te lo objete es porque no lo ha leído. claro, tal vez porque la idea cuando surge de allá para acá, cuando digo de allá para acá, a veces es muy fácil decir Kelsen en Austria, Roxin en Alemania, entonces es muy fácil que los latinos asuman, pero cuando los latinos elevamos una idea como esta, Uh -huh. va a conseguir como que, pero ¿qué es esto? Los sujetos de Causamos derechos son ruido, ya, causamos ruido. pero efectivamente el centro el fundamento de mi propuesta, como tú dices, Luisito, es la epistemología. Esa epistemología del sur, sustentada en una cosmovisión que tampoco la puedo vender solamente especulativa, tengo No, que darle mucho fundamento científico a través de la investigación, de doctrina, de jurisprudencia constitucional, que ya Colombia también lo está reconociendo como sujeto a lo interno, pero es hora que a lo internacional y a través de estas, ojalá que este video lo puedan ver y esta conversación y alguien de, no sé, Filipinas, Canadá lo pueda, ¿y de qué están hablando Luis y Pablo? Entonces, esa es la idea de que podamos mostrar una novedad que se inserte en estos modelos de organismos multilaterales, porque va a cambiar el paradigma. Para eso trabajamos en esa epistemología y va a cambiar paradigmas. va a cambiar y nosotros tenemos que ser parte de ese cambio, pero fomentando el cambio de esa visión tradicional que mantenemos sujeto, objeto de estudio. No, ahora el objeto también se convierte en el sujeto, va a tener, no podemos decir que la naturaleza tiene voz y voto porque no se puede ella misma autodefender, pero sí va a tener un conjunto de principios en los cuales nosotros, dentro de nuestra actuación, lo tenemos que reglamentar, regularizar para que estos espacios puedan mantenerse sostenibles en el tiempo, que es lo que buscamos. Por ejemplo, hay un punto muy interesante dentro de la gobernanza ambiental y la mediación, de mediación comunitaria, que ahí incluimos un poquito la parte de conflictos socioambientales, y cómo en la mesa de trabajo, cuando tenemos un mediador, vamos a imaginar a Pedro Pérez, un mediador, y está mediando entre una transnacional, una comunidad indígena y una comunidad mestiza. Pero resulta que en la mesa está invisible en la naturaleza. Entonces la naturaleza, que también es un sujeto de derecho que debería tener voz y voto, aunque no lo pueda hacer, la obligación de ver que tenemos todos, es que como en la Constitución, por ejemplo, acá en Bolivia y en Ecuador, se reconocen derechos
expresos derechos fundamentales. No, imagínate ese tema. Yo un día le dije a un compañero aquí, derechos fundamentales, me dice, no puede ser, porque los derechos fundamentales solamente son de los seres humanos. ¿Cómo va a tener derechos fundamentales la naturaleza si no es un ser humano? Es una ficción de derechos como el Estado. Digo, pero el Estado los tiene. Entonces, fíjate que es un debate muy interesante que va a generar muchas aristas y que espero aportar desde las organizaciones multilaterales, ¿no? Fíjate que cerrando esa idea, hay que agregarle dentro de esa cosmovisión que ahorita es un criterio que era antes absurdo y que era impensable que las cortes constitucionales de los estados latinoamericanos utilizaran el principio de interculturalidad para reforzar estas ideas. Entonces, derecho a la ciudad sin interculturalidad no hay. Entonces, tenemos una conjunción de extranjeros, nacionales, mestizos, indígenas, montubios, que aparte, pues, de reconocerse, intercambian espacios dentro de la ciudad atendiendo a sus distintas culturas. Entonces, esto para nosotros, para un venezolano, cuando yo llegué aquí hace 5 años al Ecuador, pues no era un tema muy común y ahorita cada vez que interactúo con mis compañeros, sobre todo en espacios académicos, pues trato de dar estas ideas porque como tú dices, cuando trabajé en Venezuela tanto tiempo en distintas instituciones, siempre era un tema netamente jurídico y hasta malentendido, ¿no? O interpretaciones acomodaticias, convencionales, pero aquí cuando uno le agrega esto sin ánimo de decir mejor o peor, sino simplemente diferente, parece tener una mejor racionalidad el ver ya las cosas desde varias perspectivas, enfoque de género, enfoque intercultural, este tema de la naturaleza como sujetos. Entonces yo creo que los organismos multilaterales poco a poco, si tú, por ejemplo, ves a ACNUR cuando trabaja aquí en tema de refugiados, estos temas son fundamentales. Cuando tú ves por qué el Fondo Monetario Internacional da ingresos para fortalecer a los migrantes venezolanos aquí en tema de salud en el Ecuador, pues tú ahí notas y entiendes todo lo que tú explicaste hoy en clase, cuáles son los objetivos. Sin eso fuese totalmente imposible desde mi perspectiva. Ujú. Bueno, interesante la sesión de hoy y qué bueno que te sirva de soporte para el desarrollo de tu investigación. Y desde ya seguro que va a ser un éxito. Bueno, estamos Gracias, en... Luis.